En este tutorial se explicará qué es un equivalente gramo. Este concepto es necesario entenderlo porque se debe aplicar en la concentración de soluciones expresadas en normalidad. A continuación, veamos qué es un equivalente gramo. Es la masa en gramos de una sustancia que contiene o libera una mol de electrones. Observemos el siguiente ejemplo. Si se tiene el metal calcio y al observar en la tabla periódica su masa atómica es de 40 unidades de masa atómica. Esta cantidad de calcio tomada en gramos es igual a una mol de calcio y contiene el número de Avogadro de átomos de calcio, o sea, 6,023 por 10 a la 23. Además, el metal calcio es del grupo 2 y tiene una valencia 2 o número de oxidación más 2. Esto está indicando que un átomo de calcio cede 2 electrones. Si un átomo cede 2 electrones, esta cantidad de átomos de calcio cederán el doble de electrones, o sea, 12,046 por 10 a la 23 electrones. Y esta cantidad de electrones son iguales a 2 moles de electrones liberados o cedidos por los 40 gramos de calcio. Teniendo en cuenta el concepto de equivalente gramo, para averiguar el equivalente gramo del calcio, necesitamos hallar los gramos de este elemento que liberen una mol de electrones. En consecuencia, una mol de electrones de calcio viene a ser la mitad de esta cantidad. Por tal razón, debe ser la mitad de los 40 gramos, o sea, 20 gramos, y la mitad de esta cantidad de electrones, que vienen a ser 6,023 por 10 a la 23 electrones. Como los 20 gramos de calcio son los que liberan una mol de electrones, un equivalente gramo de calcio es igual a 20 gramos. Observemos otro ejemplo. Si analizamos el metal aluminio, consultamos en la tabla periódica su masa atómica, que es de 27 unidades de masa atómica, y esa masa tomada en gramos es igual a una mol de aluminio y contiene el número de Avogadro de átomos de aluminio. El aluminio pertenece al grupo 3A o grupo 13 y los elementos de este grupo tienen una valencia de 3 o número de oxidación más 3. Indica que un átomo de aluminio está en capacidad de ceder 3 electrones. Este número de átomos de aluminio entonces cederán el triple de electrones, o sea, 18,069 por 10 a la 23 electrones, que son equivalentes a 3 moles de electrones y cedidos por los 27 gramos de aluminio. Para hallar el equivalente gramo de aluminio necesitamos solamente una mol de electrones, que viene a ser la tercera parte de 3, y también la tercera parte de 27 gramos, o sea, 9 gramos. Como estos 9 gramos de aluminio son los que ceden o liberan un mol de electrones, quiere decir que un equivalente gramo de aluminio es igual a 9 gramos. A continuación, presentamos la fórmula para hallar el equivalente gramo de un elemento. Esta fórmula dice que un equivalente gramo de un elemento es igual a la división entre la masa atómica del elemento tomada en gramos y dividida por la valencia o número de oxidación de ese elemento. Veamos los siguientes ejemplos. Primero, hallar el valor de un equivalente gramo del galio. Vamos a la tabla periódica y encontramos que la masa atómica del galio es de 69,7 unidades de masa atómica y que este elemento, por pertenecer al grupo 3A o 13, tiene una valencia de 3 o número de oxidación más 3. Estos datos son los que utilizamos para reemplazar en la fórmula. Equivalente gramo es igual a la masa atómica tomada en gramos y dividido por la valencia o número de oxidación, que es 3, obteniendo como resultado que un equivalente gramo de galio es igual a 23,33 gramos.
que viene a ser la masa de galio que libera o cede un mol de electrones. Vamos al segundo ejercicio para el rubidio. Su masa atómica es de 85,47 unidades de masa atómica y pertenece al grupo 1A o grupo 1. Por eso tiene una valencia o número de oxidación 1. Estos dos valores los reemplazamos en la fórmula. Aquí la masa atómica tomada en gramos dividido por la valencia o número de oxidación, que es 1, obteniendo como resultado que un equivalente gramo del rubidio es igual a 85,47 gramos, porque estos gramos son los que ceden o liberan una mol, o sea, 6,023 por 10 a la 23 electrones. En tercer lugar, hallemos el equivalente gramo del bario. Su masa atómica es de 137,33 unidades de masa atómica y su valencia o número de oxidación es 2, porque este elemento pertenece al grupo 2A o grupo 2. Reemplazamos estos valores en la fórmula y obtenemos como resultado 68,67 gramos, que es el valor en gramos de un equivalente gramo del bario, porque esta cantidad de gramos del bario cede o libera una mol o 6,023 por 10 a la 23 electrones. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal comoaprendermas.com.